Hola a todos, en esta parte del reto les voy a enseñar a hacer las patas traseras, que se dividen en dos partes, la parte del muslo y la pata propiamente dicha. Esto después va a ir unido así cuando armemos todo. Para hacerlo vamos a necesitar el hilado naranja que hemos estado utilizando, necesitamos también un poco de negro, la misma aguja de crochet que hemos estado utilizando, tijera, aguja lanera y un marcador de puntos. Bien, para hacer la pata vamos a comenzar por esta parte. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos. Vamos a cerrar y ahora vamos a hacer el primer medio punto en el primer medio punto que hicimos en la vuelta anterior. Y ahora vamos a marcar por supuesto y vamos a hacer aumentos, un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Ahí tenemos un aumento, 2 aumentos y vamos a continuar haciendo aumentos hasta que tengamos 12 medios puntos. En la vuelta 3 vamos a hacer un medio punto y un aumento, repitiendo por toda la vuelta. Hacemos un medio punto y en el siguiente punto hacemos un aumento. Volvemos a repetir un medio punto y en el siguiente un aumento y así repetimos un medio punto y un aumento hasta terminar la vuelta, donde nos van a quedar 18 medios puntos. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 medios puntos. Ahí tengo el primero y lo marcamos. Hacemos 2 medios puntos y un aumento. Vamos a repetir 2 medios puntos y un aumento hasta terminar la vuelta, donde nos van a quedar 24 medios puntos. Ahora, desde la vuelta 5 a la vuelta 8, vamos a hacer un punto en cada punto de la vuelta anterior. Es decir, que vamos a hacer 24 medios puntos en cada vuelta, desde la vuelta 5 hasta la vuelta 8. En la vuelta 9 vamos a comenzar con 3 medios puntos. Ahí tengo 1, 2, 3 medios puntos y un aumento. Vamos a repetir 3 medios puntos y un aumento hasta terminar la vuelta, donde nos van a quedar 30 medios puntos. En la vuelta 10 vamos a hacer 4 medios puntos. Ahí tengo el primero. 1, 2, 3, 4 medios puntos y en el siguiente hacemos un aumento. Repetimos 4 medios puntos y un aumento hasta terminar la vuelta, donde nos van a quedar 36 medios puntos. En la vuelta 11 vamos a hacer 4 medios puntos. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4 medios puntos y una disminución. Vamos a repetir 4 medios puntos y una disminución hasta terminar la vuelta, donde nos van a quedar 30 medios puntos. En la vuelta número 12 vamos a hacer 3 medios puntos. Ahí tenemos 1, 2, 3 medios puntos y una disminución. Vamos a repetir 3 medios puntos y una disminución hasta terminar la vuelta, donde nos tienen que quedar 24 medios puntos. En la vuelta 13 vamos a hacer 2 puntos.
Ahí hice 1, 2 medios puntos y una disminución. Vamos a repetir 2 medios puntos y una disminución hasta terminar la vuelta, donde nos tienen que quedar 18 medios puntos. Desde la vuelta 14 hasta la vuelta 18 vamos a hacer un medio punto en cada punto de la vuelta anterior. Recuerden, desde la vuelta 14 a la 18 vamos a hacer 18 medios puntos en cada vuelta. Una vez que terminamos hasta la vuelta 18 vamos a rellenar. Recuerden que ustedes pueden utilizar el relleno que quieran. Yo siempre utilizo vellón siliconado y lo pueden rellenar mucho, poco. Eso acuérdense que siempre depende del gusto de cada uno. Ahí vamos rellenando la pata. Ahí está. Ya después de... Yo voy a rellenar hasta ahí nomás. Después cuando termine la próxima vuelta voy a rellenar un poco más para terminar. Bien. Vamos a hacer ahora la vuelta 19. Vamos a hacer un medio punto. Colocamos el marcador. Y ahora hacemos una disminución. Hacemos un medio punto y una disminución. Vamos a repetir hasta completar la vuelta, donde nos tienen que quedar 12 medios puntos. En la vuelta 20 vamos a hacer 6 disminuciones. Hacemos la primera, colocamos el marcador y hacemos ahora 5 disminuciones más. Al final de esta vuelta nos tienen que quedar 6 medios puntos. Una vez terminada la vuelta 20 ya podemos quitar el marcador, hacemos una cadenita y cortamos la hebra. No hace falta que la dejen muy larga porque esta parte no la vamos a coser. Solamente vamos a cerrar el agujerito de acá arriba una vez que hayamos terminado con la pata. Vamos a tomar ahora el hilo negro. Vamos a tomar ahora el hilado negro y vamos a enhebrar la aguja. Ahora vamos a meter la aguja por el agujerito que nos quedó arriba y la vamos a sacar por cualquier punto tratando de que quede más o menos centrado. Y ahí vamos a sacar. De este lado vamos a dejar un extremo más o menos largo para poder coser después, para poder hacer un nudito después y que no se nos vaya a desarmar lo que estamos haciendo ahora. Vamos a sostener la parte de arriba y vamos a marcar más o menos y vamos a meter la aguja por cualquier punto tratando de que quede más o menos a la misma altura del otro. Vamos a atravesarla y la vamos a sacar por el otro lado. La distancia que ya ven entre uno y otro no es una medida exacta. Bien, sosteniendo este hilo de acá, el negro, vamos a tirar. Entonces así se va a ir ajustando este lado de acá. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado. Vamos a dar la vuelta de esta manera y vamos a meter la aguja y la vamos a sacar por la parte de atrás. Ahí y sacamos. Ahora vamos a agarrar los dos y vamos a tirar para que quede ahí bien marcada la pata. ¿Qué vamos a hacer ahora? Muy simple, hacemos un nudito. Acá se me enredó. Ahora hacemos un nudito
común y corriente, yo generalmente hago el nudo de esta manera, le doy 2 vueltas, a veces 3, y tiro, y después hago otro nudo normal. Ya podemos cortar esto, los excedentes, y empujamos el hilo negro hacia adentro. Ahora vamos a enhebrar la aguja con el hilo naranja y vamos a cerrar este agujerito tomando la hebra de adelante de cada punto. Así, muy simple como cerrar. Recuerden, tomando la hebra de adelante de cada punto. Ahí está. Y ahora tiramos para cerrar. Y hacemos un nudito. Aseguramos bien para que no se nos vaya a abrir. Y ahora lo que hacemos es llevar el hilo sobrante para dentro del tejido. Cortamos y ya nos quedó la primera parte de la pata terminada. Y ahora les voy a enseñar a hacer lo que sería el muslo. Les comento lo que me pasó. Yo había empezado con un color naranja, con otro color naranja, es este. Si ven, es muy diferente uno de otro. Este es un naranja flúor y este es naranja, nada más naranja. Pasó que cuando yo yo tenía este, que es con el que empecé la cabeza de Garfield, con el que empecé el tutorial. Cuando fui a comprar más, resulta que no tenían este mismo y el único que pude conseguir es este. Así que mi Garfield va a tener 2 colores diferentes, lamentablemente, pero cuando ustedes vayan a hacerlo al Garfield, traten de comprar todo el hilado que necesiten. Yo he utilizado alrededor de 200 gramos, sí, 200 gramos de color naranja solamente. Así que asegúrense de tener por lo menos 2 ovillos de color naranja para que no les pase lo mismo que me acaba de pasar a mí. Para hacer el muslo vamos a hacer 9 cadenas. A partir de la segunda cadena desde la aguja vamos a hacer un medio punto en cada cadena, excepto en la última. Vamos a hacer 7 medios puntos empezando desde la segunda cadena desde la aguja. Ahí tenemos los 7 medios puntos. En el último punto, que es donde está el nudito, vamos a hacer 3 medios puntos. Ahí tengo 1, 2 y 3. Ahora vamos a volver sobre el lado opuesto de la cadena de inicio, o sea, desde el lado opuesto donde hemos estado trabajando, y vamos a hacer 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora en el último espacio, que es donde hicimos el primer medio punto, vamos a hacer 2 medios puntos. 1 y 2. Vamos a trabajar en espiral, así que no vamos a unir con punto deslizado. En esta vuelta nos tienen que quedar 18 medios puntos. En la vuelta 2 vamos a comenzar con 2 aumentos. Hacemos el primer aumento. Vamos a marcar el primer punto. Perdón, comenzamos con un solo aumento. En la vuelta 2 comenzamos con un solo aumento. Y ahora hacemos 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 medios puntos. Ahora vamos a hacer 3 aumentos. 1, 2 aumentos y 3 aumentos. Ahora hacemos 6 medios puntos. 4, 5, 6 y ahora sí hacemos 2 aumentos. Hey chicas, ¿me dan un espacio? Tenemos que tener 3 aumentos de este lado, 3 aumentos de este otro lado, 6 medios puntos y 6 medios puntos.
Al finalizar esta vuelta nos van a quedar 24 medios puntos. En la vuelta 3 vamos a comenzar con un medio punto. Seguimos con un aumento. Ahora hacemos 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora hacemos un aumento, un medio punto, un aumento, un medio punto y un aumento. Vamos a continuar con 7 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora hacemos un aumento, un medio punto y terminamos con un aumento. Al finalizar esta vuelta nos tienen que quedar 30 medios puntos. En la vuelta 4 vamos a comenzar con 2 medios puntos. Ahí está, 1, 2 puntos y ahora hacemos un aumento. Continuamos con 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 medios puntos. Seguimos con un aumento, 2 medios puntos, un aumento, 2 medios puntos y ahora un aumento. Seguimos con 8 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora hacemos un aumento, un medio punto, dos medios puntos y un aumento. Al final de esta vuelta nos tienen que quedar 36 medios puntos. La vuelta 5 vamos a comenzar con 2 medios puntos. Ahí hacemos el primero, 2 medios puntos y un aumento. Y ahora hacemos 9 medios puntos. Una vez terminamos los 9 medios puntos, hacemos un aumento, 3 medios puntos, 1, 2, 3, un aumento, 3 medios puntos, un aumento, 9 medios puntos, terminamos los 9 medios puntos y hacemos un aumento, 3 medios puntos, un aumento y un medio punto. Al final de esta vuelta nos tienen que quedar 42 medios puntos. En la vuelta 6 comenzamos con 3 medios puntos. Ahí hacemos 1, 2, 3, un aumento. Y ahora vamos a hacer 10 medios puntos. 1, 2. Ahora hacemos un aumento. 4 medios puntos. 1, 2, 3, 4. Un aumento. 4 medios puntos. Un aumento, 10 medios puntos, 1, un aumento, 4 medios puntos, 1, 2, 3, 4, un aumento. Y terminamos con un medio punto. Al final de esta vuelta nos van a quedar 48 medios puntos. Ahora,
en las vueltas 7, 8 y 9 vamos a hacer un medio punto en cada punto de la vuelta anterior. En las vueltas 7, 8 y 9. En la vuelta 10 vamos a hacer 6 puntos, 6 medios puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4, 5, 6 medios puntos y una disminución. Vamos a repetir esto hasta terminar la vuelta, donde nos van a quedar 42 medios puntos. En la vuelta 11 vamos a hacer 5 medios puntos y una disminución. 2, 3, 4, 5 medios puntos y una disminución. Repetimos esto hasta terminar la vuelta, donde nos tienen que quedar 36 medios puntos. En la vuelta 12 vamos a hacer 4 medios puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 medios puntos y una disminución. Repetimos hasta terminar la vuelta, donde nos van a quedar 30 medios puntos. En la vuelta 13 vamos a hacer 3 medios puntos y una disminución. Ahí hacemos 1, 2, 3 medios puntos y una disminución. Repetimos hasta terminar la vuelta, donde nos tienen que quedar 24 medios puntos. En la vuelta 14 vamos a hacer 2 medios puntos y una disminución. 1, 2 y una disminución. Repetimos hasta terminar la vuelta, donde nos van a quedar 18 medios puntos. Una vez que terminamos la vuelta 14 hacemos una cadena. A mí se me acabó este hilado naranja, así que tuve que hacerlo con el otro. Menos mal que fue en el último punto y que no se va a ver. Cortamos, dejamos la hebra larga para coser y ya podemos retirar el marcapuntos. Ahora vamos a tomar el vellón siliconado, el relleno que utilizan, y vamos a rellenar el muslo de Garfield. Ahí vamos rellenando hasta que quede bien firme. Bien, con esto ya tenemos terminado cada una de las piezas, cada una de las partes de nuestro Garfield. En el próximo tutorial, que ya va a ser el último de esta parte del reto, les voy a enseñar a unir todo, a hacerle las rayas, a dar todos los detalles, y con eso ya estaría terminado este reto. Si les gustó, no olviden dar me gusta al video y compartirlo en todas sus redes sociales. Suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Abajo en la descripción del video les dejo todos los enlaces para que puedan contactarme a través de las redes sociales. También recuerden visitar mi blog crocheteandoconimaginación.blogspot.com.ar. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chau, chau!